Buenos días, hermanos. Qué bendición estar con todos ustedes en este día, lunes 1 de mayo de este año 2023. En Dios haremos proezas. Le damos gracias a Dios por esta bendición de regresar para estar en un segmento más de Meditaciones y Befi. Ahora, hermanos, vamos a entrar en un tema que creo que debe de ser de mucha bendición para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Tiene que ver con la obra de Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario y lo que eso produjo en nuestras vidas y particularmente en nuestra vida cristiana, lo que hace posible. El hecho de tener acceso a la presencia de Dios de una manera extraordinaria y segura y con mucha confianza y con mucha seguridad poder venir a su presencia. La hizo posible Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Nos dice que algo sucedió ese momento cuando Él entregó el Espíritu. En el libro de Mateo, capítulo número 27, verso 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Este versículo nos narra precisamente el momento en el cual Cristo murió, en el cual Cristo había aspirado, y en ese momento, como dice el libro de Juan, clamó las palabras consumado es, y en ese momento Él muere, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese momento, queridos hermanos? Nos dice el versículo número 51, allá de Mateo 27, nos dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dice también que la tierra tembló y las rocas se partieron. La misma naturaleza, hermanos, reaccionó ante la muerte del Creador, ante la muerte, ¿verdad?, del autor de la vida, de Cristo. Y sin embargo, lo interesante es algo que sucedió en el templo. Nos dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó, dice, en dos, de arriba abajo se rasgó. Recordemos que en el templo, ¿verdad?, estaba el lugar santo donde podían entrar todos los sacerdotes a hacer sus oficios y sus trabajos. Pero en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, y podía entrar una vez en el año, siempre y cuando llevara la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo muere, ¿verdad?, nos dice aquí la palabra del Señor que el velo que hacía una separación entre el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y la presencia del Señor, al lugar santo, ¿verdad?, dice que se rasgó en dos, de arriba abajo. Es interesante cómo se menciona esta forma de que se rasgó de arriba abajo, queriendo decir que lo que pasó allí no era una obra humana, sino era una obra divina, era una obra del cielo, era una obra de Dios, que el velo se rasgó. ¿Qué quería decir que el velo se rasgó de arriba abajo, queridos hermanos? Al velo rasgarse en dos, como dice aquí la Escritura, ¿verdad?, lo que quiere decir que se abrió un camino para poder entrar a la presencia del Señor. Cristo se ha convertido en nuestro gran sumo sacerdote para que nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ¿verdad?,
porque Cristo ofreció su propia sangre en sacrificio, la cual fue acepto y satisfizo las exigencias de la justicia divina, esa sangre que Cristo derramó. Y queridos hermanos, al romperse el velo, representa ahora que hay un nuevo camino para poder llegar al Padre. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino Cristo nos lo abrió para poder llegar a la misma presencia de Dios. Todo cristiano, todo hijo de Dios, ahora tenemos esa posibilidad, ese acceso de poder llegar a la presencia del Señor, porque eso es lo que representa que el velo se rompió, se rasgó, de arriba a abajo, y que ahora podemos tener ese acceso a la presencia del Señor. Allá en el libro de Hebreos nos dice la palabra del Señor: tras el segundo velo, en Hebreos 9:3, estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Dice, luego dice, al cual no podían entrar nadie más que el sumo sacerdote. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En otras palabras, el velo, ¿verdad?, tenía que rasgarse, abrir un camino para poder entrar al lugar santísimo. Pues Cristo abrió ese camino. La palabra de Dios nos dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso fue lo que pasó, queridos hermanos, cuando Cristo entró al lugar santísimo. Cuando Cristo murió, Él entró al lugar santísimo, rasgó el velo de arriba a abajo, y eso ahora nos da acceso a nosotros, porque con eso confirma la eterna redención, ¿verdad?, que Cristo consiguió cuando Él murió en la cruz del Calvario. Nos dice en Hebreos 10, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El escritor de los Hebreos está recordando que a través del velo que fue su carne, ¿verdad?, Él nos abrió este camino amplio y nuevo para poder entrar al lugar santísimo. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio tenemos ahora los hijos de Dios de poder llegar a la misma presencia del Señor, sabiendo que se ofreció un sacrificio una vez y para siempre, único y perfecto, completo, el sacrificio de Cristo? Y esa sangre que Él ofreció nos da acceso a que nosotros podamos llegar a la misma presencia del Señor. ¡Qué bendición! Que cuando Cristo murió, el velo se rasgó, y eso habla del camino nuevo y amplio que Cristo nos ha dejado, dándonos acceso para llegar a Dios, para llegar al Padre Celestial. Vamos a estar hablando más de esto el día de mañana con la ayuda del Señor. Mientras tanto, recordemos, queridos hermanos, que qué bendición tenemos
el hecho de saber que no tenemos a un Dios que está lejos, que no sabe nada de nosotros, sino un Dios al cual nos podemos acercar a Él. Que Dios les bendiga. Nos miramos mañana martes con la ayuda del Señor. Mientras tanto, acuérdense que en Dios haremos proezas. Amén.